Ponencia. Bueno, agradecemos nuevamente al doctor Pedro, que es biólogo y doctor de la Universidad de UBA, director del área de investigación de Fundación INECO y del Instituto de Neurociencia Cognitiva y Translacional, investigador del CONICET, profesor titular de la Universidad de Favarolo y director de la maestría en neurociencia. El título de su ponencia es Ciencia, Políticas Públicas y Comunicación. ¿Cómo podemos ayudar a vivir? Una breve introducción que nos envió es: si bien la mayoría de las personas confían en que sus decisiones son el producto de una reflexión en base al conocimiento y el análisis de las consecuencias, está cada vez es más claro que esto dista mucho del ser real. Nuestras decisiones y comportamientos son el producto de una interacción compleja entre la arquitectura cerebral, nuestra herencia genética y nuestras experiencias en la vida, y ocurren tanto a nivel consciente como no consciente. Nos preguntamos cómo podemos aprovechar nuestros conocimientos del cerebro y del comportamiento para mejorar la vida de las personas a nivel individual y colectivo. ¿Qué sesgos conocemos? ¿Cómo se puede pensar interpretaciones sencillas para mejorar la salud? ¿Qué estrategias podemos usar para combatir la desinformación? Estas son algunas preguntas que intentaremos discutir para poder reflexionar sobre los posibles alcances de la neurociencia a nivel social. Bueno, con esta interesante introducción vamos a dar paso a nuestro ponente y los dejo con él. Hola, hola, ahora sí me escuchan. Espero que sí. Lo escuchamos perfectamente. Genial. Voy a compartir pantalla. Ahí pueden ver la presentación. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, por lo menos tuve la oportunidad de escuchar una ponencia muy interesante. Eh, Les puedo contar que en el laboratorio, en el instituto y en el laboratorio de mi grupo de investigación, trabajamos a muchos niveles y de hecho trabajamos también en modelos animales de rata y ratón. Así que es bastante, a mí en particular me resulta muy interesante y muy importante que se estudien también los mecanismos fundamentales del cerebro. Bueno, vamos al tema que me toca hoy en esta ponencia. Me encantó este aviso, ¿no? Que dice, ¿por qué es importante ir al dentista? ¿Sí? ¿Por qué es importante ir al odontólogo? Y la respuesta es porque a pesar de que a él le falta una ceja, la primera cosa que notaste es su sonrisa. Entonces esto ya pone de manifiesto que la manera en la que interpretamos la realidad no es, digamos, la realidad es procesada por el cerebro y la interpretación va a depender mucho del contexto. En este caso, este es un ejemplo muy simpático de una ceguera atencional, ¿no? Cuando prestamos atención a un estímulo en particular, nos perdemos de vista primeras y más conocidas, que tiene distintos formatos, pero bueno, en los mijitorios, en los baños de hombres, normalmente se coloca algún tipo de estímulo para que las personas apunten y no se ensucien y se chorree la orina por distintos lugares. Entonces, estas son todas intervenciones sencillas y de relativo bajo costo para mejorar algún aspecto de salud, de organización y de vida en sociedad, justamente para vivir mejor. Esto no quiere decir que esto sea la solución, ni la bala de plata para solucionar los problemas sociales. Estas intervenciones suelen tener efectos de moderados a pequeños en términos de lograr los comportamientos deseados, pero estos efectos moderados o pequeños, cuando uno lo aplica a una buena parte de la población, son realmente significativos a nivel colectivo. Em, Este es, este es un mapa que realizaron los investigadores de la cantidad de estos sesgos cognitivos, estos comportamientos automáticos y estas maneras automáticas de pensar que tenemos los seres humanos. Fíjense, están catalogados, hay muchísimos de estos sesgos. Ahora vamos a ver un par de los más conocidos, pero todos estos... eh, muchos de estos sesgos son los que
se tratan de utilizar para mejorar la calidad de vida de las personas. Algunos sesgos también son deseables y uno va a tratar de corregirlos con algunas intervenciones, por ejemplo, sesgos que tienen que ver con estereotipos de género o estereotipos sociales, etcétera. Bueno, a veces son, eh, digamos, uno quiere tratar de corregirlos, pero ocurren de manera no consciente, entonces hay que pensar cómo uno tiene que trabajarlos. Entonces, para mostrar un poco cómo esto es algo que nos ocurre a todos, lo que les propongo ahora es que piensen. em, no me van a poder contestar, pero por ahí los que están en el Zoom sí, pero no, si quieren, los que están en el Zoom me pueden contestar por el chat. Series de 3 números que cumplan con esta regla. Y yo les puedo ir diciendo si son correctos o incorrectos. Si quiere alguno del chat de Zoom, eh, tirarme alguna serie de 3 números que les parezca que cumpla con la regla, yo les contesto. 369. 369, sí, esa está correcta. ¿Alguna más? No se preocupen, no los estoy evaluando en lo más mínimo. No les voy a poner un puntaje. Pero ahí 8, 10, 12, sí, también. También es una regla perfecta. Es probable que eh, estén pensando en la mayoría en una serie de números que pueden ir, no sé, puede ser 1, 3, 5, puede ser 11, 13, 15. Están pensando como en serie de 3 números que estén separados de 2, digamos, de 2 en 2. Pero la realidad es que yo nunca les dije que esa era la regla. De hecho, podría haber sido 5, 500.000 y 1.600.544, y esa serie habría estado bien porque lo único que a mí me importaba era que fueran 3 números, 3 dígitos que estuvieran ordenados de forma ascendente. Entonces, fíjense cómo cuando la información es relativamente incompleta, lo que suele pasar es que las personas se generan una creencia, en este caso de cómo es esta regla, y cómo, digamos, cuando ustedes me tiraron esas series, yo les dije, está ok, entonces lo que fueron haciendo es confirmando que en su cabeza que esa era justamente la regla. Esto que se conoce como sesgo de confirmación, ¿sí? Es como que yo me genero una creencia y voy encontrando eh, razones en los estímulos y en mis experiencias para confirmar que esa es la regla correcta o que eso es el razonamiento correcto. Este sesgo de confirmación es básicamente, hay algunas investigaciones que sostienen que en general la mayoría de los sesgos terminan siendo alguna variante de este sesgo de confirmación. Y nosotros queríamos entonces tratar les voy a contar ahora dos proyectos que tenemos en el laboratorio que tienen que ver con esto. El primero, nosotros queríamos encontrar algunos, digamos, tratar de entender algunos sesgos de cómo toman decisiones los médicos sobre temas relativamente controversiales. Em, este es el equipo que realizó esta parte de la investigación. Y entonces, digamos, primera parte de este estudio fue la realización de una encuesta online donde queríamos conocer estos perfiles cognitivos de personalidad e ideología en el personal de salud en relación a la interrupción del embarazo, el fin de vida y conflictos éticos con las farmacéuticas. Y queríamos evaluar los sesgos en cómo los médicos toman este tipo de decisiones en relación a estos temas. Una de las cuestiones interesantes, bueno, como les conté, se realizó una encuesta online eh, y la respondieron 805 personas, pero solo 531 la realizaron hasta el final por
digamos, por razones que después les explicaré, un 48% de la muestra corresponde a especialidades médicas de ginecología y obstetricia. Em, Hicimos en este formulario, tenía 5 partes. Uno era un test de personalidad que evalúa parámetros que son los 5 rasgos de personalidad, ¿sí? Que no les voy a contar ahora porque no nos dará el tiempo. Un test para establecer estilo de pensamiento, si era un pensamiento más reflexivo o un pensamiento más intuitivo, y toma decisiones en estas situaciones que les contaba antes, además de datos sociodemográficos y de ideología política y religiosidad. Les voy a contar lo que pasó solamente en la parte que está eh, indicada acá. Entonces, esta es una situación que generamos, digamos, una viñeta que generamos donde les pedíamos a los participantes que tomaran una decisión, en este caso, ¿no? De una mujer de 25 años que se acerca a la guardia del hospital en el que usted trabaja. Cuando le toca su turno, pasa al consultorio y le cuenta que está embarazada de 11 semanas y que no quiere seguir adelante con su embarazo, ya que tiene 2 hijos, no tiene trabajo y su pareja tampoco. Está muy angustiada y solicita una interrupción de su embarazo, que haría a continuación. El contexto de esto es que en Argentina estaba recién aprobada la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que permite la interrupción legal del embarazo hasta las 14 semanas del embarazo sin ningún tipo de restricción. Em, pero bueno, todavía no se había llegado a implementar, estaba en regulación la ley, muy, muy, muy nueva. Entonces, las opciones para responder era la de acompañar la decisión y hacer la práctica, o derivar a esta persona a quien pudiera realizarla, de acompañar la decisión, pero recomendar que consulte con otro profesional, ya que yo soy objetor u objetora de conciencia. No acompañar la decisión y recomendar que siguiera con el curso de embarazo, y no acompañar la decisión y denunciar legalmente. Estos fueron los resultados de respuestas. Lo que ven acá es, en azul están las respuestas de los profesionales más cercanos a la situación, que son los de ginecología y obstetricia, y en gris está las respuestas del resto de las especialidades médicas, que están todas agrupadas. Y una de los datos interesantes que vimos es que eh, la gran diferencia, digamos, entre cómo respondieron los profesionales de especializaciones de ginecología y obstetricia con respecto a las otras especialidades, es que estuvieron divididos casi de manera equitativa entre los que decidieron acompañar la decisión y realizar la práctica o derivar a alguien que la realizara, y los que decidieron acompañar la decisión, pero que eran objetores de conciencia, entonces no podían hacerlo. Y un porcentaje menor decidió que no acompañaría la decisión. Pero la gran diferencia está que en las otras especialidades médicas estos porcentajes fueron significativamente distintos. Sobre todo había menos objetores de conciencia y más personas que acompañarían esa decisión. Cuando analizamos los resultados separados por sexo, vimos que esta tendencia de objeción de conciencia era mayor en hombres que en mujeres, tanto en profesiones de ginecología obstetricia como en el resto de las especialidades. Pero bueno, las diferencias se seguían manteniendo. O sea, por ejemplo, en mujeres se ve la misma diferencia que se veía cuando se analizaban los datos totales. Entonces, lo que concluimos de esta parte esto es otra cosa que analizamos. También les preguntamos a qué porcentaje de profesionales de la medicina cree que actuarían igual que usted, con unos porcentajes, y acá lo que vimos es que también encontramos diferencias entre las decisiones real y la creencia de cuántos profesionales tomarían la misma decisión que ellos, sobre todo en los que no acompañarían la decisión y le
pedirían a la paciente que continuara con el embarazo. O sea, esto es bastante común, se conoce como sesgo de falso consenso, en el que las personas creen que la mayoría, o al menos entre la mitad o más de sus colegas, o las personas de su propio grupo, responderían como ellos respondieron. Y es interesante conocer este sesgo porque es un sesgo sobre el que es posible intervenir, digamos, con algún tipo de feedback sobre, bueno, no, en realidad usted respondió que no acompañaría, pero en realidad esa es la menor cantidad de médicos es la que responde eso, la mayoría responde otra cosa. Eh, y después tuvimos dos situaciones más, una de fin de vida, un hombre, le pedíamos una decisión sobre una situación en que un hombre sufrió un accidente cuando tenía 30 años. Eh, Luego de estar 15 días en coma con varios traumatismos, empieza a mostrar cierta recuperación. Lamentablemente, luego sufre una infección intrahospitalaria y su situación empeora. Al cabo de 6 meses no muestra signos de recuperación y los análisis neurológicos indican muerte cerebral. Su situación es irreversible, si bien no necesita respirador, ya que respira por su propia cuenta, sí necesita que se le suministre alimentación e hidratación. La familia, después de varios años, le solicita que se retire el soporte vital. ¿Qué haría usted? Acompaño la decisión y acepto dejar de suministrar la alimentación e hidratación. No acompaño la decisión y sigo suministrando el soporte vital. No acompaño la decisión, pero le recomiendo a su familia consultar a otro profesional y acompaño la decisión de la familia y sugiero suministrarle una sobredosis de algún sedante. Lo interesante, más allá de las distintas posibilidades, es que no hubo diferencias, en este caso, en el tipo de respuestas entre profesionales de ginecología obstetricia y el resto de las especialidades. No tuvimos, en este caso, suficiente cantidad de especialistas en terapia intensiva para poder ver si había alguna diferencia, digamos. Eso está como para planear para el futuro. Pero bueno, como se ve, en general la mayor parte de los grupos, inclusive dividido por sexo, la mayoría contesta que acompaña y acepta, y después no hay diferencias en el resto de proporción de las otras respuestas. Y la tercera viñeta tenía que ver con regalos de las farmacéuticas, regalos encubiertos, y decía: usted tiene que recetar un medicamento de uso frecuente, usa recetas preimpresas del laboratorio con un beneficio del 20% de descuento al paciente en la farmacia. La receta va con su firma y sello. Al tiempo le llega una invitación sin cargo a un curso de perfeccionamiento en el que figura como sponsor del laboratorio que produce la droga que recetó. Usted realiza el curso y continúa usando las recetas, no realiza el curso y continúa usando las recetas, realiza el curso y no continúa usando las recetas, y no realiza el curso y no continúa usando las recetas preimpresas. La opción éticamente correcta, esto lo armamos con una persona que trabaja en ética médica, es que no se realiza el curso y no se continúa usando las recetas, porque esto en realidad es un regalo encubierto de la farmacéutica. Pero no es lo que respondió la mayoría de los participantes. Respondió que utilizaba las recetas y continúa con la realización del curso. Lo que sí es interesante es que no hubo otra vez diferencias entre las especialidades médicas de ginecología obstetricia y el resto de las especialidades. Entonces, como conclusiones, encontramos básicamente dos sesgos importantes, sobre todo la respuesta con respecto a la situación de interrupción voluntaria del embarazo, que es que cuanto más cercana es la posibilidad de realizar un aborto, las respuestas son más conservadoras y se trasladan a la objeción de conciencia. Entonces, nuestra hipótesis es que la situación produce emociones negativas que favorecen una decisión más conservadora, como que hay un sesgo de cercanía. Y por otro lado, tenemos este sesgo de falso consenso, donde los obstetras que eligieron la respuesta de no acompañar la interrupción del embarazo creen que el 60% de sus colegas eligió la misma respuesta que ellos o no. La hipótesis es que quienes eligieron la respuesta de no acompañar son pocos, y creen que más de la mitad de sus colegas piensan como ellos. Y acá es donde digo que podemos empezar a pensar en algún tipo de intervención de lo que se llama norma social o de feedback. Bueno, y el segundo ejemplo de proyectos de laboratorio que les quería contar es uno que tiene que ver con desinformación. Para eso les voy a pedir de hacer un ejercicio muy sencillo,
Van a aparecer una serie de palabras en la pantalla. Una vez que termine eso, yo les preguntaré si una palabra estaba o no en la lista. eh, y bueno, en este caso no sé, no me van a poder responder. Bueno, algunos del Zoom me pueden responder. eh, si no, ustedes simplemente piensen para sí mismos si estaba esa palabra en la lista o no, y después les cuento para qué sirve este ejercicio. Muy bien. Si yo les digo si la palabra miel estaba en la lista, piensen si estaba en la lista o no. Ahí me dicen que sí. La palabra punto, la palabra punto no. La palabra fruta, sí. La palabra dulce, ahí me dicen que sí. Ahí me dice que no. Bueno, eh, básicamente, en general lo que pasa con este es un ejercicio de generación de recuerdos falsos. Em, La mayoría de las personas suelen pensar que la palabra dulce estaba en la lista, pero en realidad esa palabra no estaba en la lista. Y esto pasa porque en general las palabras, digamos, están organizadas en redes semánticas en nuestro cerebro, y la activación de palabras relacionadas produce activación de esa palabra que no estaba en la lista, y después ya uno no sabe si eso es que lo vio o simplemente pensó en eso. Simplemente pensar a veces genera una memoria. Esta es Mirta Legrand, no sé si la conocen allá en Perú, es como una figura muy importante de la televisión argentina. Y esto es muy importante en términos de desinformación, porque creemos que la desinformación se puede generar en creencias eh, que se mantienen a lo largo del tiempo, y aparecen luego como memorias de cosas que se vieron o cosas que son ciertas, pero en realidad no lo son. Y entonces, y esto tiene que ver con las famosas fake news, que las llamamos desinformaciones o noticias fabricadas. Esta también es una conductora muy famosa en Argentina que en la pandemia, digamos, no quería vacunarse, era antivacunas, y acá está tomando dióxido de cloro, que se sabe que no solo no hacía absolutamente nada contra el COVID, no hace absolutamente nada contra el COVID, sino que además puede ser peligroso para la salud. Y esto lo hizo en cámara, digamos, tratando de diseminar esta desinformación. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer o sea, qué intervención desde estas ciencias del comportamiento, de lo que conocemos, cómo funciona el cerebro, podemos hacer para tratar de combatir esta desinformación? Y en el laboratorio, digamos, lo que hicimos fue contactarnos para un proyecto financiado por Fundación Boom sobre desinformación y COVID. Nos contactamos con un laboratorio de la Universidad de Cambridge que había desarrollado un juego para celular que se llama Bad News, noticias malas, digamos, que juega, que utiliza un concepto que se conoce como inoculación psicológica, que es la misma idea que la inoculación de las vacunas. Digamos, en las vacunas se inocula parte del germen o del microbio para el que uno quiere generar esta respuesta inmune, pero de manera inocua, de manera que el cuerpo la reconozca y genere estos anticuerpos más adelante cuando aparece el virus o la bacteria, el parásito en real. Lo mismo ocurre con la inoculación psicológica, es inocular algunas partes digamos, de cómo se generaría una noticia falsa para que las personas puedan mejorar su reconocimiento o su discriminación entre lo que son noticias falsas y noticias verdaderas, o desinformaciones e informaciones. Y el juego
utiliza determinadas, digamos, focaliza en determinadas características de las fake news que ahora vamos a ver con más detalle. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en el laboratorio? En realidad lo hizo Manuel Cerodio, que es un psicólogo, está terminando su doctorado en el laboratorio. Hicimos una adaptación, digamos, una traducción y adaptación al castellano rioplatense de este juego que estaba en inglés. Entonces, básicamente se genera la misma plataforma y hicimos toda esta traducción y adaptación no solo de cada pantalla del juego, sino de los estímulos, de qué estímulos íbamos a evaluar, de cuáles eran noticias falsas y cuáles no. El juego trabaja sobre plataforma de estilo de Twitter, o X, como se llama ahora, y consultamos un jurado de expertos de fact-checkers para que nos chequearan las noticias verdaderas y las falsas. Entonces, a partir de eso, se generó esta plataforma que se llama Get Bad News Argentina, donde está la adaptación del juego al castellano. Y acá hay dos ejemplos de cómo funciona el juego. Básicamente, uno tiene que decidir si quiere compartir o no determinada información o desinformación, y luego el juego te va diciendo cómo van aumentando tus seguidores o tu credibilidad, digamos. Y a través eh, de iterar con distintos estímulos, uno va aprendiendo cómo es que un fabricante de fake news trabaja, digamos, de manera sencilla. Entonces, eh, las distintas medallas que uno puede ir ganando son en categorías que tienen que ver con apelación a la emoción, con estímulos que producen polarización, o noticias que producen polarización, tweets que van hacia el descrédito de otra persona, una persona conocida, suplantamiento de identidad, o sea, por ejemplo, armarse una arroba de redes sociales parecido al de alguien conocido, ofensa, que es directamente atacar a otro, y cuestiones que tienen que ver con teorías de conspiración, conspirativas. Entonces hay distintos estímulos que están enfocados en estas distintas categorías de desinformaciones o de maneras de generar desinformación, y uno va ganando medallas a medida que va aumentando seguidores utilizando estas estrategias. Y entonces esto Manu lo probó, digamos, estos son resultados preliminares, porque todavía tenemos que juntar más N, pero probó en dos condiciones, digamos. Evaluamos la capacidad de discriminar estímulos falsos, noticias falsas de noticias verdaderas. Hicimos un diseño de pre y post, donde evaluamos estímulos antes de hacer la interpretación del juego o después, solo que algunos participantes jugaron al juego de Bad News, pero otros participantes jugaron un juego control que es el Tetris. Entonces lo que encontramos, y acá no lo puse, pero acá hay diferencias significativas, es que jugar al juego de Bad News, pero no al juego control, mejora la discriminación entre noticias falsas y noticias verdaderas. Estos son estudiantes universitarios que lo hicimos, pero no genera diferencias en cuanto a los estímulos verdaderos. Entonces, como conclusiones y futuro, la idea de que es probable que la inoculación psicológica pueda proteger contra la desinformación en redes sociales como Twitter en Argentina. Y esto que es muy importante y que me parece extremadamente relevante contarles en este congreso, es que necesitamos datos de ciencia de comportamiento en América Latina, porque son muy escasos. La mayoría de las intervenciones que conocemos vienen de estudios realizados en Estados Unidos o en Europa, que no necesariamente son útiles en América Latina, que además culturalmente es extremadamente diversa, así que puede ser que ni siquiera en distintos países o en distintas regiones del mismo país funcionen las mismas intervenciones. Necesitamos datos culturalmente relevantes
para la situación de la población de América Latina. Estos son los sponsors de la investigación. La investigación sobre decisiones médicas la hicimos con Fundación Huésped y la investigación sobre desinformación con Fundación Bungeborn. Y bueno, las personas, digamos, que pertenecemos al CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es quien paga nuestros salarios. Así que bueno, muchas gracias y si tienen preguntas, las responderé muy feliz. Muchas gracias a nuestro ponente, muy interesante. Y como mencionas, si bueno, hay alguna pregunta, lo pueden hacer ahora. O también, bueno, queremos recordar que también se está transmitiendo por Zoom, así que tenemos oyentes, participantes también que están escuchándonos de forma virtual. Y quedamos atentos si hay alguna pregunta. De lo contrario, pasamos a la siguiente ponencia. Bueno, creo que quedó claro. Igual tienen todo el contacto del doctor para que puedan hacerle todas las consultas que tengan, sea sobre su ponencia o el tema de investigación que él sigue, ¿no? Entonces vamos a despedirlo con fuertes palmas a nuestro ponente y muchas gracias por todo, Muchas gracias a por toda todos. la ponencia que tiene hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Bueno, a continuación estamos como una maratón en realidad. Estamos tocando